Cordial saludo, mi nombre es Jonali Rendón Ortiz, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Colombiano Ginés Academy. Actualmente también soy especialista en gerencia deportiva de la Universidad Autónoma de las Américas. Actualmente me desempeño como docente de educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes de la institución educativa rural Pablo VI como docente vinculado en propiedad. En ese sentido, quiero también contarles que en este momento soy aspirante a Magister de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y actualmente pues vengo desempeñando procesos culturales y deportivos en mi comunidad. En ese sentido, eh, quería contarles que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de, de las TIC para la educación, ¿cierto? Vamos a hablar de una definición como tal de ellas, vamos a continuar con una evolución, vamos a seguir con todo lo relacionado con las TIC y la educación como tal, cómo se van uniendo y cómo van dando ese proceso de enseñanza y aprendizaje fundamental para todas las personas que hacen parte de las comunidades educativas a nivel mundial, por decirlo así. Entonces, hablaremos de algunos autores y en ese sentido entonces vamos a iniciar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de lo que son las TIC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Fácil, son herramientas tecnológicas que están al servicio de la educación o al servicio de cualquier tipo de actividad que quiera realizar una persona con niveles educativos, con niveles de aprovechamiento del tiempo libre, de información libre, etc. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar de una evolución de esas TIC. Entonces, TEMUN en el 2005 nos propone que a partir de 1975 hasta el 2005 se habla de una evolución de esas TIC. En el 75 hablamos de ordenadores, computadores que simplemente tienen una información plana y son de manejo fácil, con instrucciones sencillas que se les da desde el usuario a la máquina. En el 1980 también podemos entonces hablar de una interfaz un poco más avanzada. Ya empieza a develarse lo que es la internet, los correos electrónicos. Si hablamos en ese sentido de la internet ya se había inventado, sino que era solamente como medio o propósitos militares. Seguimos en ese paso que ya va a 1990, ya aparecen aplicaciones que se pueden usar sin internet. Hablamos de que hay ya en carta, hay discos compactos que tienen información de todo tipo, información cultural, información deportiva, información de, digamos, de lectura, de libros, etcétera, diccionarios. Entonces son, digamos que era el internet de la época, habiéndose ya inventado, pues obviamente. Lo que pasa es que en ese sentido también tenemos que entender que GES en 1997 nos dice que esas herramientas digitales van apareciendo en países del primer mundo, países industrializados, y van llegando a los países más menos industrializados, por decirlo así, países del tercer mundo. Entonces, en ese sentido, volviendo a la idea principal, entonces en esas partes donde no había mucho internet o posibilidad de internet, entonces los CDs cumplían un papel fundamental. Y esto pues causó sensación y cierto nivel de aprendizaje.
A partir del 2000 al 2005 y en adelante ya aparecen lo que son las interfaces de internet, aparecen ya las comunicaciones, aparecen ya aplicaciones, aparecen ya pues una serie de elementos de audio, de video, juegos, presentaciones, informes, hay una mediación entre estudiantes, entre maestros, entonces sale siendo muy importante. En ese sentido, Cole nos hace una clasificación relacionada con eso, ¿cierto? Con las presentaciones, con los informes, con los datos, con repositorios, etc. Yendo más allá, entonces empezamos a analizar lo que es la web. ¿Qué es la web? Las páginas web son páginas que están interconectadas las unas con las otras y de este modo brindan una información. Es importante tener en cuenta que la web como tal no tiene que ver nada con aplicaciones, ¿cierto? Las aplicaciones van por aparte y la web va por otra. Entonces, hablemos de la web 1.0, que fue donde se inició pues, todo este proceso evolutivo de las páginas web. Vemos que en la 1.0 todavía todo era muy plano, las consultas que se hacían eran consultas ya unidireccionales, no eran bidireccionales, había correo electrónico, era como una forma de comunicación, ¿cierto? Pero no había aplicaciones, la comunicación era muy poca. Ya la web 2.0 empieza a darse el boom de las telecomunicaciones por medio de aplicaciones, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, y salen siendo fundamentales para la época. El YouTube fue el boom, videos educativos, videos musicales, posibilidad de comentar, de interactuar con los demás, aparecen las interfaces de cursos donde usted puede participar en foros, no sé, en temas de interés social, cultural, deportivo, etc. En ese sentido, pasamos ya a la web más inteligente, que es la web 3.0, donde ya hay un flujo de información más determinado, una mejor experiencia del usuario, más interactivo, ya aparecen ciertas aplicaciones con un nivel de complejidad muy alto, los audios, los videos, la gamificación como tal de las páginas, de todos estos sistemas tecnológicos son fundamentales. La web semántica, que es la 4.0, ya se vuelve algo más interactivo, más robótico, se puede asemejar a un cerebro humano, todos estos ordenadores, tablets, smartphones, relojes inteligentes, aplicaciones para el tiempo, para la distancia, aplicaciones para la salud, donde te dice cuál es la presión arterial que tenés, los latidos del corazón, calorías que quemas cada que haces algún tipo de actividad, sea física o no física. Una, una cantidad de cosas que hacen ya la vida más sencilla, ¿cierto? Y ahí va entrando lo del tema educativo, las plataformas, las comunidades educativas, los grupos educativos, los foros, las carreras universitarias, por hablarlo así de este modo. Anteriormente la gente decía, no, es que estudiar por internet, no, no es lo mismo, y resulta que es quizá más enriquecedor que tenerlo presencial al docente, ya que usted tiene un aprendizaje, digamos que más constructivo, usted construye su propio conocimiento, cuando una construcción del conocimiento hay un aprendizaje más significativo, por decirlo así. Entonces, eh, siguiendo este tema ya, viendo esta evolución a grosso modo de esas TIC, debemos de hablar básicamente entonces ya de la educación, ¿cierto? Vamos a darlo desde tres definiciones fundamentales, lo que es educación, pedagogía y didáctica. Tenemos que mirarlo desde esos tres aspectos. Si lo miramos por el lado de la pedagogía, según Vasco, en su teoría de la pedagogía en el capítulo 1, este nos dice que la pedagogía es la reflexión constante sobre el acto educativo. La didáctica, según Alves, 1962, nos dice que es una disciplina pedagógica que usa recursos, herramientas y normas procedimentales para llegar a un aprendizaje. Y por último hablamos de
La educación, que según Fernando Acevedo en su Sociología de la Educación, página 31, dice que es la transmisión de las tradiciones o culturas de un grupo de generación en generación. ¿Por qué hablamos de estos tres pilares fundamentales? Porque las TIC son un medio por el cual se hace pedagogía, didáctica y educación. En ese sentido, estas TIC ofrecen al estudiante, a la persona que esté dispuesta a recibir un conocimiento y a un docente que esté dispuesto a compartir ese conocimiento, porque es un conjunto en donde estos dos actores se unen y generan unas competencias. En ese sentido, la adaptación curricular es fundamental. El diseño instruccional como tal, de repositorios educativos, son fundamentales. Aplicaciones relacionadas con educación, audio, video, presentaciones, tablets, smartphones, relojes inteligentes, hacen parte de un conjunto de herramientas fundamentales para poder llegar a ese aprendizaje. Entonces, son transformadoras de vida como tal, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. En ese sentido, entonces llegamos a lo que son unas tecnologías emergentes al servicio de la educación. Según George Veletsianos, el 2010, página 3-4, las tecnologías emergentes son herramientas fundamentales para la educación, como lo decía acá, pero no digamos que son nuevas, son viejas, pero las reutilizamos para la educación, ¿cierto? Pueden ser, según Johnson, según Smith y otros autores, en la revista Horizon Report dicen que son los libros electrónicos, tecnologías móviles, juegos, interfaces sexuales, realidad aumentada. Hablando muy importante de los juegos, la gamificación de la educación es fundamental para las TIC. Es una herramienta fundamental. El aprendizaje jugado por medio de estos aparatos digitales sale siendo muy seductor para un estudiante. El juego como fundamental. Como lo decía Joan Huizinga en su tratado del juego, definía que el hombre que juega es un hombre que aprende. En ese sentido, aparecen unos nuevos escenarios educativos, que son espacios de aprendizaje PLE, espacios colaborativos, redes sociales, juegos y MOOCs. En este sentido, que haremos a grosso modo educación, evolución y las unimos, hablamos de unas conclusiones, ¿cierto? La evolución es constante, el impacto es constante en lo educativo, la comunicación y la vida mejora y está al servicio del hombre. Las herramientas pedagógicas, la transformación del currículo, la transformación de la calidad humana siempre debe ser constante. Conclusión general, a modo de reflexión, las TIC como instrumento base de esa educación. Las TIC son una forma, una manera de llegar a un aprendizaje. La educación, la pedagogía y la didáctica la metemos, por decirlo así, y la proponemos los docentes. Es fundamental entender eso. Sin una buena pedagogía, una buena educación, una buena didáctica de parte de ese docente, no podemos aplicar bien esas TIC. Entonces debemos de poner todo nuestro aprendizaje, todo nuestro conocimiento al servicio de esas herramientas digitales para poder llegar a ese aprendizaje con ese estudiante. Para finalizar, Veletsianos, la revista Horizon Report, Vasco, Fernando Acevedo, Hess, Temu, los Veletsianos nuevamente, nos sirvieron acá como para irnos direccionando en todas esas teorías. Fueron de gran ayuda en sus tratados, en sus escritos, en sus análisis, para poder tener un aprendizaje y una manera de poder compartir con ustedes esta información. No siendo más, le agradezco mucho, espero que sea de su agrado y estamos para mejorar y para seguir trabajando en pro de la educación. Muchas gracias.